Pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta presentación de los libros clases medias que estamos el día de hoy acá de manteles largos, después de varios años, de un proyecto que comenzó ya hace unos años en un restaurante, en un congreso, que nos reunimos con Claudia y Ricardo a hablar sobre esta posibilidad de hacer esta obra que fue editada en inglés el año pasado y que acá la trajimos un poco de muestra y la traducción hecha gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana de la Universidad del Rosario de Colombia. Son, como saben, 22 textos que fueron compilados en inglés, luego esta traducción en español. Pues nos da muchísimo gusto estar el día de hoy, gracias a las personas que van a comentar esta obra y gracias también a Claudia y a Ricardo por venir. Ellos no viven en México, Claudia está en Italia ahora trabajando, ahora les presentaré dónde está, y Ricardo está en Estados Unidos, vinieron justamente a estas presentaciones de los libros para la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues es un gusto tenerlos el día de hoy. Agradecerle al doctor Marcos Cueva Perus, perdón, por aceptar la invitación para comentar estos libros, y al doctor Diego Franco también por aceptar la invitación y por estar el día de hoy. También tenemos algunas de las autoras que están incluidas en el libro. Hay otras personas que por supuesto no pueden venir porque están en otras regiones del continente de América Latina. Entonces, sin más, vamos a dar paso a la presentación. Le vamos a dar la palabra a las dos personas que van a comentar el libro y luego comentaremos algo nosotros como editores de esta obra. Entonces, sin más, le damos la palabra al doctor Marco Perus, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y docente también en la UNAM, con cerca de 35 años de antigüedad en esta casa de estudios, con una investigación en particular sobre la historia de las mentalidades en América Latina. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y graduado en Economía Internacional y Estudios Críticos. Su publicación más reciente en México es México y Brasil, de artículos especializados sobre la evolución de las clases medias en el siglo XX en América Latina. Pues muchas gracias, doctor Marcos Cueva. Ha sido un gusto que haya aceptado nuestra invitación a comentar este. Oye, sí. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer ante todo la iniciativa del doctor Mario Barbosa para invitarme a participar en esta presentación. De entrada quiero decir que, bueno, los libros que están viendo aquí son dos tomos muy bien editados, que se leen también muy bien y que abarcan casos nacionales. Voy a explicar ahorita un poco por qué, a mi juicio muy adecuados. Las introducciones respectivas muestran las dificultades para dar cuenta de lo que se entiende por clases medias, aunque también existe la posibilidad de hablar de capas medias. Creo que no es erróneo hablar de clases medias en plural, en la medida en que de hecho se trata de un grupo de la población que puede estar atravesado por distintas clases y esto me parece algo que se tiende a olvidar. Quiero poner dos ejemplos. A pesar de algo señalado en uno de los textos que distingue entre clases medias y clases trabajadoras, creo que hay en las clases medias gente que desde luego trabaja y que puede ser considerada parte de la clase trabajadora, ya sea productiva o improductiva. Al mismo tiempo, no es posible permanecer en la equivalencia entre clases medias y pequeña burguesía, términos que el mismo Marx utiliza de manera bastante difuminada. Tenemos en las clases medias burguesía, es decir, gente que es propietaria de medios de producción,
Y voy a tomar un ejemplo de la introducción que se refiere a las recientes en Colombia en 2021. Menciona de este texto la participación en estas protestas de propietarios de tiendas, amas de casa, campesinos, estudiantes, intelectuales y burócratas, mencionados como integrantes de las clases medias. Un ama de casa, perdón, no explota y no es explotada tampoco, ni siquiera en una doble jornada, porque hace labor doméstica para sí misma o para el marido y la familia, y el marido no es una empresa. Un burócrata trabaja, pero si se entiende por empleado o asalariado del sector público, no explota a nadie y no es explotador. Recibe un ingreso derivado de renta. Hay que tener cuidado, por ejemplo, porque lo menciona el caso este de Colombia, con artistas o intelectuales. Depende de su carácter productivo o improductivo, entre otros factores. Seguramente suene gracioso decir que, bueno, todos lo conocerán, Carlos Loret de Mola, que ha estado muy de moda este sexenio, les va a sonar chistoso, pero pues es un proletario. Si trabaja para Televisa o para Latinos, pues lo es. Recibe un salario de una empresa que hace ganancia. Tal no es broma que Loret tal vez en cierto sentido lo sepa. Escribe lo que dice que sabe que no impedirá que la empresa haga una ganancia. Él es también un proletario, entre otros, de la empresa El Universal. El mundo artístico también aludido está lleno de proletarios, de gente explotada. Estamos hablando en todos estos casos de trabajadores y además productivos. Un estudiante que no trabaja, en cambio, no está en ninguna clase. Un propietario de tienda es un burgués con medios de producción y emplea mano de obra asalariada. Un campesino puede ser burgués, parte de la burguesía agraria, pequeño burgués o productor mercantil simple. Lo que quiero decir es lo siguiente. Se tienen herramientas conceptuales para poner orden de otro modo que no sea por el ingreso o por la categoría ocupacional. Una primera distinción pasa por lo público y lo privado, y en lo segundo por el hecho de ser explotado o de ser propietario de medios de producción. Desafortunadamente, no creo que haya prisa en deshacer la confusión conceptual. Digo eso porque no creo que las clases medias tengan un origen eurocéntrico. Los estudios sobre las clases en varios países de Europa son más definidos, desde estudios sobre la clase obrera hasta los clásicos de Thompson, por ejemplo, hasta los que abarcan de manera interesante los vínculos entre la aristocracia y la burguesía, como por ejemplo los trabajos de Norbert Elias. Si acaso el defecto puede estar en una tendencia al obrerismo o luego la admiración del campesinismo que terminará llegando vía el maoísmo. Desde la segunda posguerra, los estudios marxistas empiezan con frecuencia a no saber qué hacer con las capas medias. Gran parte de su surgimiento, de estas capas, se debe más a Estados Unidos que a Europa, con el progresivo auge del sector servicios o terciario. Es también en Estados Unidos que más se elabora la idea de una supuesta desaparición de clases y de fusión en una gran clase media. Es lo que se exporta a América Latina, por ejemplo, con la alianza, desde la Alianza para el Progreso, para empezar, ¿no? Y para algunos autores, el triunfo de la Revolución Mexicana, por ejemplo, lo de las clases medias. Tampoco es un secreto que los revolucionarios cubanos no negaron su origen en las clases medias y el papel de estas en la Revolución de 1959. Y bueno, a partir de aquí voy a detenerme en varios casos mencionados en los dos tomos que nos ocupan y en particular en el caso de México. La idea de clase media tarda en aparecer en el siglo XIX mexicano y se afianza un poco a partir de la burocracia porfiriana. Hasta finales del siglo XIX tiende a prevalecer apenas cierta distinción entre lo que se decía en la época clase baja y clase alta, aunque tal vez sea preciso agregar que suelen prevalecer adscripciones estamentales.
incluyendo la de los artesanos. El fin del siglo XIX marca apenas un comienzo de la era de masas y se reconoce ya cierta pretensión en función del acceso al consumo, que es lo que menciona uno de los textos. La era de masas llegará un poco más tarde, entre los años 20 y 30, y con la consolidación del Estado. Es posible pensar en algo similar en Estados Unidos, donde la masificación arranca en buena medida al comienzo del siglo XX y se manifiesta más abiertamente en los años 20. Y un poco igual en el caso de la sociedad alemana con la República de Weimar. En el siglo XIX no dan, permítame, en el siglo XIX no dan ni el estado de la división del trabajo ni el del aparato gubernamental para hablar de sociedad de masas. Por ejemplo, en Estados Unidos es más el país de los pioneros y los colonos de pequeña propiedad mercantil simple, mucho menos presente en América Latina que de alguna clase media, para no proyectar hacia el pasado una categoría que es muy del siglo XX. Si acaso es también el caso del norte de México o en el de pequeños comerciantes de más larga data, incluso precapitalista. El primer auge de las clases medias en México no se daría entonces sino hasta la segunda posguerra, luego la consolidación del aparato gubernamental, sobre todo a partir del sexenio de Cárdenas. Es difícil no pensar en una definición que no tome en cuenta la existencia de un carácter relacional. Por ejemplo, la tradición de pequeña propiedad privada que se impone en Estados Unidos, que existe también en otros países centrales, pero que es más débil en América Latina, hasta bien entrado el siglo XX, salvo en algunas regiones específicas. Si existe este carácter relacional, hay clases medias formadas desde abajo y otras que aparecen desde arriba a la sombra del Estado. Creo que es el punto clave de cierta distribución de estatus y de consumo, que es uno de los asuntos tratados en uno de los textos, y tal vez, por ejemplo, en las profesiones liberales. Creo que el trabajo de Sánchez Parra en el libro que los libros que estoy comentando, aporta también otros elementos para ir prefigurando mejor la problemática. Se puede matizar un poco sobre la idea de saberes, pero está el precedente porfirista de los nombramientos en el empleo público desde arriba, es decir, desde el Ejecutivo, y del fallido intento de Madero por cambiar, esto me interesó mucho, por cambiar la administración pública a una meritocrática, que todavía no tenemos eso. Sánchez Parra explora por su parte creo que esto de Madero está en el texto de Mario. Sánchez Parra explora por su parte los dependientes de comercio y de venta en mostrador en rigor, que son explotados, y su trabajo puede considerarse productivo, pero que los hace sentirse diferentes al no tener trabajo manual. Tal vez sea un poco lo mismo con más de un empleado público. Como lo demuestra otro artículo, la confederación de la clase media durante el cardenismo, anticomunista, pero también bastante apoltronada, alcanza cierto éxito entre los empleados públicos a manera de distinción. La clave proporcionada, es decir, es el texto de Mario Barbosa, está en que la precariedad preexistente en ciertos niveles y exacerbada por la inestabilidad revolucionaria, a lo que cabe agregar las consecuencias de la crisis de 1929, se resuelve en el caso de México con una movilidad social apoltronada, pero al mismo tiempo voraz y mezquina, que recurre a los hábitos más alejados de la meritocracia basada en el trabajo y más a la corrupción que entraña el clientelismo. El nuevo aparato estatal, seguimos hablando del caso de México, está hecho así en la dimensión de gobierno de precariedad y hábitos de clientela. Es lo nuevo y lo viejo desde los años 30 en particular. Estas clases medias triunfantes no han conseguido desligarse del viejo hábito clientelista. Si alguien supo verlo fue Martín Luis Guzmán, que acusó a la clase media mexicana
de quejarse de los problemas que ella misma contribuía a crear con sus prácticas arcaicas y al mismo tiempo anhelos modernizantes e imitadores del extranjero. En el primer volumen de lo que estamos presentando, el texto, están abordados algunos casos que no conozco, en particular de Brasil y Argentina, pero puedo decir en cambio que me pareció muy afortunado y útil el capítulo sobre Costa Rica y la reconstitución de una época que desembocó en la corta guerra civil de 1948. Es un muy buen texto el de Costa Rica, y parte de ello en una gran estabilidad que podría atribuirse al mito del país de clase media igualitario. Después de 1948, no estuvo exento de ciertos rasgos personalistas a través del llamado figuerismo, y desde luego que la creencia de en una clase media igual puede interpretarse como ideologema o, si se quiere, como ideología. Si acaso podría corresponder en parte al Valle Central, estoy hablando siempre de Costa Rica, y ciertamente ocultar diferencia entre lo que llamaríamos entonces las clases medias en este mismo Valle Central, excluyendo la región de Guanacaste y las costas bajo control de la United States. Como en México, el mito de la clase media motivadora del conflicto social se afianzó en Costa Rica con el Estado y el empleo público, pero el contexto relacional, que es distinto al mexicano, no me parece un mito. Costa Rica venía al menos en el mismo Valle Central de una larga tradición de pequeña producción mercantil simple, no homogenizadora, pero sí importante, que se reflejó en las características gubernamentales y leyes de avanzada, pese al reflujo figuerista y hasta los 70. La discusión interesante es que se consideraría clase media según qué orientación política, hasta que ganara también el anticomunismo como en México, y algo a lo que ya me había referido, cierto apoltronamiento, pero sin que se reciclara con un viejo clientelismo en más juego político, con una Costa Rica con más juego político durante bastante tiempo, al menos en la forma del bipartidismo. Tal vez hubiera sido bueno, lo pensé al leer el caso de Costa Rica, incluir el otro paraíso de las clases medias, que podría ser el uruguayo, con otro contexto relacional distinto, en particular con el contexto educativo y el batlismo, y el de los trabajadores del campo y la ciudad y bajo influencia inmigrante, y el del interior agrario retrógrada. Como sea, me pareció igualmente importante, también quiero señalar esto, la inclusión del Ecuador, porque es un tema que sigue siendo muy actual, dada la situación del Ecuador, que viene en el segundo volumen. Es desde finales del siglo XIX y hasta hoy una historia de inestabilidad política crónica, en la que, por haber otra matriz relacional de clase, las clases medias, pese a su frecuente carácter de avanzada social, no logran imponerse y sentar su hegemonía nacional, porque a diferencia de México y Costa Rica, no hay una nación cuajada desde abajo hasta la actualidad en el Ecuador, por lo que a estas alturas predomina incluso un sentimiento de Estado fallido. Ni siquiera se logra articular en el caso del Ecuador una alternativa nacional popular duradera, habida cuenta del desdibujamiento del elemento popular que no logra asociarse a la clase trabajadora. Clases medias heterogéneas apelan así a un pueblo también heterogéneo, lo que se refleja a fin de cuentas en la confusión conceptual, la misma que se había tratado de en algún momento, como lo muestra el texto que está en uno de los volúmenes, de deshacer en el caso de Costa Rica. El artículo sobre el Ecuador se refiere a la clase media, sin alcanzar a precisarla, y a un pueblo igualmente poco definido en sus contornos. Dejando de lado Uruguay, tal vez lugar de bastantes estereotipos de las clases medias, sobre las clases medias en América Latina, y sin incluir a Cuba por motivos que no se incluirán aquí. México y Costa Rica son los dos casos de clases medias cuajadas, si ustedes quieren, dentro de ciertos límites que impiden la radicalización, como lo hace el figuerismo o incluso el cardenismo desde el final del sexenio de Cárdenas y a principios de Ávila Camacho.
El límite sería marcado por la mediatización de una clase trabajadora que asocia hasta ese entonces básicamente obreros industriales y agroindustriales, a lo que se suma en México el agrarismo. Desde el punto de vista mencionado, falta entrar en la evolución de la segunda posguerra, que en México empieza a marcar una penetración estadounidense temprana a partir de los 50. Es entonces que las clases medias se enfrentan a la influencia estadounidense creciente y que hasta un grado limitado se dividen más a partir de la Revolución Cubana a favor o en contra de Estados Unidos. La segunda posguerra debiera verse en perspectiva histórica. Al menos en el caso de México marca el afianzamiento de las clases medias, no solo con el Estado, sino también con una industrialización por sustitución de importaciones menos nacionalista de lo que se cree. Con la entrada masiva de empresas nacionales estadounidenses, no sería entonces un error que se sumen profesionistas y técnicos del sector privado más a sus anchas. Y el momento en que la crisis de la deuda hipoteca países enteros y los programas de ajuste estructural comienzan la transferencia de propiedad masiva hacia el exterior. Estados Unidos y en segundo lugar España también, en medio de la culminación de la urbanización al 80%, al menos en el caso de México. Si alguna vez, lo que quiero decir es que las clases medias se dividen en dos, una parte que todavía tiene arraigo nacional y ligada de todas maneras a formas clientelistas de ser, y una parte ya muy extranjerizada y en particular con la influencia de Estados Unidos, que se irá reforzando con nuevas profesiones ligadas a las TICs. Es probablemente una ventaja ante la apertura en grande que distingue a las partes de las clases medias. Entonces, es lo que digo, entre las que están asociadas sin muchos tapujos a todo lo extranjero, de manera subordinada, siguiendo en esto el destino también de una parte de la clase terrateniente, las antiguas burguesías nacionales, y quienes se colocan como intermediarios nacionales para administrar sin gobernar demasiado, pero se revelan partidarios de cierta redistribución, con inclinaciones ya sea de ortodoxia neoliberal o keynesianas y progresistas, cuidadosas como sea de todo atisbo de radicalización. No hay clase media, lo demostraron una sola clase media, lo mostraron las elecciones capitalinas en México en 2021. Aquí me parece adecuado seguir el camino sugerido por otro de los textos de los volúmenes de los que estamos hablando, el texto de Terioska Gámez. Hay en las clases medias una importancia no menor de las posiciones de gestión gerenciales, algo que ya había sido adelantado en Estados Unidos en la segunda posguerra, entre otras cosas al hablarse de tecnoestructura y a la par un proletariado de servicios, aunque gestores y gerentes pueden serlo también, como en su momento lo estudiara Nikos Fulanzas. Lo que interviene aquí es la rivalidad acentuada no por la clase, que no aparece como tal, porque todos son trabajadores, sino por lo que Gámez, en el artículo al que me refiero en estos volúmenes, llama la performance de la que son capaces los miembros de estas clases medias, como lo está también en parte del sector público y como signo de americanización. Para ir adelantando y hacer las conclusiones, el segundo volumen de la obra que estamos presentando vuelve sobre Argentina y Brasil, además de hablar de Chile, y agrega una reflexión sobre Bolivia, donde, según declaraciones recientes del ex vicepresidente Álvaro García Linera, las clases medias que se sentían detentadoras del gobierno, a las que me había referido, y que en Bolivia pueden haber tenido todos los costumbres clientelares que perduraron con el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, se sienten ahora desplazadas por nuevas clases medias. El problema que se refleja hoy en la división del progresismo no está resuelto y pasa todavía, como te queda demostrado para Cochabamba, que es estudiado en uno de los textos, por diferencias. Como sea, cabe hacer dos reflexiones generales a partir de la idea reciente de que las clases medias se hubieran ensanchado, lo que no es falso, a reserva de ver el alcance
de este crecimiento. Siguen con frecuencia en la precariedad, pero además, en un caso como el de México y tal vez buena parte de América Latina, no son ajenas al mito estadounidense que alimentaba el presidente Joseph Biden, el de una clase media como alma de la nación, decía Biden. Y bueno, mucha gente en Estados Unidos se considera de clase media, como muchos en países latinoamericanos, sorprendentemente, aunque estén en la pobreza, se consideran de clase media. El problema de esa nación de Estados Unidos, todavía principal potencia mundial, es que no es ya la de 1945 y está mucho más orientada al consumo que a la inversión y a consumir lo que les da a las clases medias un rasgo parasitario. Puede ser en gran parte lo que sucede en América Latina, parasitando por una vía u otra de Estados Unidos y con una pérdida notoria de el sentido del Estado y de la nación, por más que pretendan administrarlos y se les delegue en la era de masas. Si hasta cierto punto ha sido su momento, seguimos considerando importante tomar en cuenta la heterogeneidad de las clases medias, sus divisiones y la vuelta sobre el origen, sobre todo si aparece que se está lejos de algo homogéneo. Insisto, no existe una clase media, sino que es un grupo de la sociedad con trabajadores productivos e improductivos, según se ubiquen en el sector público o privado, considerando en América Latina además la importancia de las pymes y las micro y pequeñas empresas que son la mayoría abrumadora. Desafortunadamente el estado de las estadísticas no permite algunas intuiciones por estratos, pero las clases medias están atravesadas, insisto, por clases que no son la clase media y no están en medio en ese sentido. Hay en las clases medias, insisto, exportados y exportadores, hay proletarios incluso de lujo como Carlos Loret de Mola o burgueses y si se hace un corte vertical y no cortes horizontales. Como sea, la abundancia y la diversidad de casos en esta obra, creo, a reserva, refrito de que mencioné de que hay casos que no conozco y otros que sí conozco más de cerca, es muy interesante la abundancia, ya con esto termino, de diversidad de casos y de una gran valía para reconstituir no solo trayectorias específicas, sino bueno, la historia misma de las clases medias en América Latina y los debates en torno a ellas. Con esto termino. Una disculpa porque desafortunadamente hay parece que problemas con internet y con el mismo iPad, entonces bueno, tuve que leer aquí un poquito rápido con una letra chiquita, pero bueno, con eso concluyo, perdón si me extendí mi intervención y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias al doctor Marcos Cueva por esta presentación y le damos paso al doctor Diego Franco. Es doctor, maestro y doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y licenciado en Geografía por la UNAM. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM con una investigación sobre los vínculos entre el transporte motorizado, la producción de infraestructura y la suburbanización en la Ciudad de México a mediados del siglo XX. Ha publicado artículos y capítulos sobre la desigualdad socioespacial, lo estoy mandando a otro siglo al pobre Diego, la historia de la vivienda colectiva moderna, los servicios de transporte, el tráfico y la planificación urbana, así como la historia transnacional de la tecnología automotriz. Su tesis de doctorado recibió hace muy poco la mención honorífica del premio Clavijero 2023 a los mejores trabajos de investigación en historia y etnohistoria, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y forma parte del comité editorial de Trashumante, revista americana de historia social. Muchas gracias, Diego, por aceptar también la invitación y adelante. ¿Ahí se oye bien? Sí. Bueno, pues primero quiero agradecer la invitación a los coordinadores académicos de esta obra, a Ricardo, a Claudia y a Mario, por invitarme a
pues, a comentar estos hermosos libros. Preparé un texto que voy a leer. La obra Clases Medias en América Latina, Subjetividades, Prácticas y Genealogías, editada en 2 volúmenes, es el resultado de la traducción del inglés de un libro publicado el año pasado en la colección Routledge Studies in the History of the Americas. Pero además es producto de varios años de trabajo, de la conformación de una amplia red de investigadoras e investigadores, de varias publicaciones y eventos en torno a la reflexión sobre las prácticas, representaciones e identidades de las clases medias latinoamericanas. En los agradecimientos del libro se menciona que los volúmenes son resultado de una idea que surgió en 2018, cuando se inició la organización de una conferencia internacional sobre el tema en el Colegio de México, organizada por los editores académicos. Pero hay que destacar que los esfuerzos investigativos de cada uno de ellos por comprender a las clases medias llevan un tiempo mayor. En el caso de Mario, que es el que conozco mejor, me parece que ya son 10 años. Entonces, este libro representa un momento culmen, o por lo menos uno de los productos colaborativos más importantes de todo este trabajo. En efecto, se trata de 2 volúmenes que recopilan 22 capítulos del mismo número de autores, entre los que se encuentran perfiles profesionales provenientes primordialmente de la historia, pero también de la antropología y la sociología. Estos capítulos están agrupados en 4 partes, cada una con una introducción realizada por los editores. Dichas secciones son: la primera, liberalismo, la idea de raza y neoliberalismo. La segunda, se titula Trabajo, consumo y disparidades políticas. La tercera, Estado, movimientos sociales y Guerra Fría. La cuarta y última, movilidad social, discursos neoliberales y la marea rosa. La obra incluye una introducción general que señala importantes discusiones historiográficas, teóricas y políticas con las que se dialoga. Además, los libros cuentan con unos esclarecedores aportes de investigadores de reconocida trayectoria, un prólogo de Gilbert Joseph y un epílogo de Brian Owens. Todo este contenido coordinado por Mario, Ricardo y Claudio, y producido por la Universidad del Rosario de Colombia y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa de México. Con respecto al contenido, si bien los 22 capítulos no representan a todos los países latinoamericanos, abordan una importante diversidad de temporalidades y espacios geográficos. En ellos podemos encontrar encuadres sobre los sectores medios en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México, y varias de sus principales ciudades y regiones. Podremos también recorrer la historia de América Latina desde comienzos de la vida independiente en el siglo XIX hasta la actualidad, pasando por algunas de las coyunturas más relevantes de nuestra historia compartida. Además, desfilan en las páginas de los libros un conjunto heterogéneo de sujetos que conforman a las llamadas clases medias, a veces tan elusivas de identificar y otras veces tan presentes en ciertos discursos políticos. Así pues, las lectoras y lectores de estos escritos podrán encontrar a empleados públicos y privados, burócratas, vecinos, profesionistas, profesores liberales, maestras y maestros, mujeres trabajadoras calificadas, pequeños propietarios urbanos y rurales, urbanistas, poblaciones negras profesionistas, migrantes, amantes, versistas del tango, dependientes del comercio europeos, confederaciones de empleados, liberales, simpatizantes de sectores populares, profesionistas radicalizados, movimientos armados, hombres jóvenes radicalizados, nuevas clases medias beneficiadas de las políticas de la marea rosa, travestidos de clase, pioneros en el estudio de las clases medias en Latinoamérica, profesionistas con posiciones gerenciales en empresas transnacionales, familias trabajadoras que ascendieron socialmente, entre otros. Hasta Mafalda se apersona en estas páginas con su perspicacia característica. Pero más allá de este repaso por los bordes de estos libros para resaltar la diversidad de temporalidades, espacios y sujetos, quiero destacar 3 aspectos que creo que le dan un valor especial y ejemplar a estos volúmenes. A saber, primero, la discusión en torno a la definición de la clase media, que es una discusión bastante compleja. Segundo, la adopción de 2 postulados ontológicos para narrar América Latina. Están enunciados en la introducción. La cuestión de la interseccionalidad y la perspectiva transnacional. Y 3, las claves epistemológicas o metodológicas para comprender a las clases medias. En conjunto, estos elementos invitan a repensar la historia y la actualidad de América Latina, más allá de reduccionismos binaristas de las relaciones y conflictos de clase. Pues comienzo por estas
discusiones en torno a las definiciones. El tema de la definición de las clases medias es uno de los más complejos y cruciales al momento de abordar la discusión. La cuestión. Si bien la historiografía latinoamericana sobre los sectores medios no es tan robusta como la que se ha escrito para el estudio de otras clases sociales, hay un conjunto de trabajos importantes sobre los que los textos aquí comentados se sustentan y avanzan. Y uno de los aspectos sobre los que hay consenso en dicha historiografía es que es imposible, y hasta empobrecedor en términos heurísticos, pretender que las clases medias son sujetos homogéneos y fácilmente identificables, ya sea por sus rasgos socioeconómicos, por sus vidas cotidianas o por sus proyectos políticos. Las autoras y autores de los libros que comentamos optaron para aceptar la complejidad y heterogeneidad de las clases medias. Por ello, no encontraremos una definición única, estable, metasociológica o aplicable a cualquier periodo histórico o espacio geográfico. Con ello se distancian del despropósito de comparar o medir cuán cercanas están las clases medias latinoamericanas de aquellas pertenecientes al norte global, como si éstas fueran la medida del resto del mundo. La apuesta es aceptar el surgimiento de clases medias desde el siglo XIX hasta la actualidad como un fenómeno de alcance global y encontrar los mecanismos adecuados para encontrar encuadres propios y útiles para mostrar la especificidad de los sectores medios de América Latina. Así pues, para citar las palabras de Ricardo López Ferrer, en la introducción general de la obra, se invita a ver la formación de las clases medias como, cito, un discurso históricamente contingente, un concepto políticamente polisémico, una práctica social abigarrada y una identidad colectivamente heterogénea en condiciones económicamente polifónicas, a través de las cuales se han sedimentado las jerarquías de clase, se han configurado las distinciones de género y se han legitimado las exclusiones de raza. Ahora hablaré un poco sobre la cuestión de la interseccionalidad. ¿Cómo se beneficia el libro al considerar la interseccionalidad como un aspecto clave en la conformación de la realidad latinoamericana? Si bien los textos compilados pretenden escapar del esquema binario de la división en dos clases de la sociedad, la interseccionalidad también ayuda a alejarse de las miradas que posicionan a la clase social como el único o el principal mecanismo de producción de diferencias y desigualdades sociales. Por el contrario, se asume que, para comprender las abigarradas sociedades latinoamericanas y la inserción de las clases medias en ellas, hay que referir la división por géneros y la producción de masculinidades y feminidades hegemónicas y subalternas, pero también cambiantes y contradictorias, así como la generación de procesos de racialización que contradicen las narrativas liberales del mestizaje que postulan una igualdad abstracta. En algunos de los capítulos se considera incluso la producción de diferencias en torno a la pertenencia regional y a las experiencias generacionales. El cruce de estos marcadores sociales permite a los autores y autoras armar ensambles complejos y muy ricos para identificar a las contingentes clases medias, sus divisiones de género, sus desigualdades étnicas y sus límites sociales, así como a los órdenes sociales estratificados en los que se insertan y las moldean. Así pues, en estas páginas veremos desfilar hombres liberales blancos paulistas que se reivindican como dinamizadores del cambio en Brasil, familias decentes con esquemas rígidos de cómo deben comportarse hombres y mujeres clase medieros, comentarios de la prensa decimonónica en torno a la condición de la mujer clase mediera como mecanismo para criticar el poder, varias generaciones de hombres y mujeres negros del norte colombiano que han ascendido socialmente, pero que mantienen una identidad subalterna debido a la histórica marginación de las poblaciones afrodescendientes. También encontraremos mujeres que irrumpen en espacios de trabajo no manual calificado, recomendaciones a hombres y mujeres sobre cómo cortejar a sus pares clase medieros, versos en torno a los esquemas clasistas y misóginos del tango, masculinidades de hombres jóvenes profesionistas radicalizados, relatos idealizados de un pasado argentino europeizante, blanqueado y de trabajo duro, la incursión de mujeres trabajadoras en la política del estado de bienestar, emociones producidas por procesos de movilidad social ascendente en hombres y mujeres de sectores populares indígenas beneficiados por la marea rosa, entre otros cruces. Paso ahora a hablar sobre la mirada transnacional. A pesar de esta heterogeneidad, me gustaría destacar que es posible identificar algunos temas y sujetos que se repiten y tornan paralelos en las historias latinoamericanas. Se trata del surgimiento de un conjunto de grupos sociales que, aunque no siempre se autorreconocieron como clases medias, tuvieron una posición
en las instituciones estatales y un rango de ocupaciones administrativas y calificadas propias del capitalismo industrial y de servicios. No deben sorprender estas experiencias comunes, luego de afirmar la heterogeneidad de las clases medias en la historia, pues es evidente que el despliegue de los ciclos del capitalismo, el patriarcado y los órdenes raciales, con sus auges y sus crisis, son procesos comunes en América Latina y el mundo. ¿Qué implica asumir una mirada transnacional? Dentro de los famosos giros que ha dado la escritura de la historia, quizá uno de los más relevantes ha sido el giro global o transnacional. Hay toda una discusión en torno a qué palabra representa mejor los postulados de este desplazamiento historiográfico, en la que no entraré. Lo que sí es pertinente traer aquí, parafraseando las ideas del historiador Sebastián Conrad, es que la mirada transnacional implica el reconocimiento de las trayectorias históricas de las formaciones sociales en toda su diversidad local y nacional, pero a la vez implica insertarlas en un contexto global compartido que produce procesos de integración de esas trayectorias diversas en una sola trayectoria amplia y abarcadora. Así pues, escribir historias de las clases medias latinoamericanas en perspectiva transnacional implica asumir las confluencias de la diversidad en la integración y la unidad en sus divergencias. Escribir desde América Latina implica reconocer el papel crucial de nuestra región en los procesos de consolidación del capitalismo y sus mercados mundiales, y de las estructuras estatales imperiales, centrales y periféricas. En el caso de las clases medias, se invita a reconocerlas como un agente transnacional que ha tenido un rol protagónico en los procesos de consolidación de los estados nacionales y las economías industriales y de servicio. La expansión de las burocracias, las instituciones de control y de regulación de la economía que el mercado libre no asumió, han estado estrechamente ligadas a la incorporación de grupos sociales que han experimentado ascenso social. Las empresas capitalistas, por otro lado, requirieron de administradores, gestores, trabajadores calificados y de cuello blanco, que fueron también ocupados por grupos que se tornarían en sectores medios. Así pues, estos profesionales, técnicos, trabajadores calificados, comerciantes, a lo largo del mundo, han sido mediadores entre las élites políticas y económicas y los trabajadores a través de su incorporación en instituciones públicas y privadas. Resulta una experiencia común también la precarización de esa clase media en las crisis recurrentes del capitalismo. Por ejemplo, el periodo de recesión de los años 30, el derrumbe de las estructuras fordistas en los 70 o los procesos de reestructuración neoliberal. Ya en el siglo XXI, y como se aprecia en algunos de los capítulos, las políticas redistributivas de los gobiernos progresistas han contribuido a crear una nueva clase media que, sin embargo, se encuentra constantemente amenazada por movimientos pendulares entre la izquierda y la derecha, cada vez más radicalizada, de la política latinoamericana. Volviendo a la heterogeneidad, la mirada transnacional, además, permite eludir el discurso teleológico que apunta a que las clases medias son fenómenos originales de Europa o Norteamérica, y que por lo tanto en otras regiones son excepcionales, y su autenticidad se comprueba en tanto que se asemejan a los procesos originarios. Esto permite dotar a las trayectorias latinoamericanas de sentidos propios y anclajes en los entornos históricos particulares de la región. Paso ahora a hablar de las diferentes estrategias metodológicas utilizadas en los capítulos. Vale, hay que preguntarse entonces, ¿cómo se aproximan las autoras y autores a los sujetos que estudian? ¿Qué evidencias empíricas utilizan para dar cuenta de los sectores medios? ¿A qué tipo de fuentes recurren y cómo las articulan con sus narrativas? Aquí vale la pena referirse al capítulo 20 de la obra, que me parece que es un tanto diferente a los demás, dado que no hace una revisión de estudios de casos, sino que justamente contrasta metodologías. Este capítulo, escrito por el historiador norteamericano David Parker, en el que se identifica 4 maneras en que la historiografía latinoamericana ha analizado a las clases medias y que es muy útil para reflexionar sobre los otros capítulos. Cada acercamiento parte de esquemas metodológicos y de evidencias empíricas divergentes que iluminan aspectos específicos de las clases medias. Las estrategias, según Parker, son 1. El establecimiento de taxonomías. 2. La referencia a una identidad autorreconocida. 3. El análisis de hábitos de clase media. Y 4. El estudio de los movimientos políticos de estos grupos sociales. El acercamiento por taxonomías implica un acto de observación externo en el que el investigador establece criterios estructurales y funcionales de clasificación para identificar a los sectores medios, por ejemplo, esquemas de división del trabajo o funciones de intermediación social.
Se pueden basar en evidencia empírica, como estadísticas de ingresos, tipos de empleo, niveles de educación, tipos de profesión, patrones de consumo, entre otros. Aquí hay que aceptar que siempre habrá un cierto nivel de arbitrariedad en relación a cómo se establecen estas clasificaciones. Luego está la aproximación por la autoidentificación, influenciada en su momento por el giro lingüístico. La clase media solo existe a partir de un acto consciente de autorreconocimiento discursivo en el espacio público. Esto lleva a buscar otro tipo de evidencia empírica, a saber, documentos que muestren actos subjetivos y colectivos de integrantes de un grupo que se identifica a sí mismo como clase media. Son útiles escritos, periódicos, panfletos, pronunciamientos, encuestas de opinión, huelgas, manifestaciones y conferencias públicas. Entre estas taxonomías y el autorreconocimiento puede existir correspondencia, pero también puede haber una ausencia de ello. La cuestión de la autopercepción puede ser engañosa, pues la clase media es un término cargado de valores morales, asociados con ideas de mérito, emprendimiento, progreso, cultura, buenos modales y hasta democracia, por lo que resulta atractiva como acto de enunciación para sectores sociales pertenecientes a diversos estratos sociales y no solo a las clases medias. Además, hablar de clase media puede ser parte de una construcción discursiva ideológica para pedir reivindicaciones o legitimar un proyecto político. Para salir de esta trampa que la realidad impone en la investigación, más vale tener en cuenta que las identidades son, en parte, actos discursivos estratégicos, dirigidos a públicos específicos que intentan efectuar cambios concretos en realidades determinadas. Ahora bien, siempre según Parker, una tercera forma de entender a las clases medias es recurrir al concepto de hábitus, acuñado por el sociólogo Pierre Bourdieu. Esta postura identifica un modo de ser en el mundo con expresiones físicas y mentales, evidente para el observador y para los miembros de la sociedad misma. Este modo de ser incluye valores y comportamientos profundamente internalizados, evidenciables en aspectos como la formación de familias, la organización del hogar, en actitudes en torno a la educación y el consumo, o en gustos y preferencias estéticas, entre muchos otros. No obstante el nivel de detalle al que se puede llegar, el hábitus también se puede desfasar de las taxonomías. Por ejemplo, las crisis económicas pueden empobrecer a las clases medias en términos materiales y de ingresos, aunque sus miembros sigan actuando con valores y prácticas propias del hábitus clase mediero, pese a que sea más complicado sufragar los gastos que implica. Finalmente, se encuentra la perspectiva política. Se identifica la existencia de una clase media siempre que un gobierno, un partido político o un movimiento social promueva reformas que el investigador considera ser la encarnación de intereses de clase media. Estas aproximaciones buscan la presencia de demandas económicas o sociales supuestamente impulsadas por una agenda de clase media. Esta mirada busca sustento en los programas y acciones de los dirigentes y partidos políticos considerados representantes de la clase media. Pero aquí hay una serie de supuestos problemáticos, a saber, suponer una unidad de intereses de grupos heterogéneos o inferir la pertenencia a los sectores medios de los líderes de proyectos políticos sin demostrarlo con evidencia empírica. Hay que recordar que con el paso de los años estos movimientos se han desplazado en posiciones diversas en el espectro político y asumido compromisos y alianzas de clase diversas, en coyunturas específicas cambiantes. Parker concluye que la mejor opción que tenemos para explicar las clases medias es ser conscientes de las limitaciones de cada enfoque. Y más importante, realizar triangulaciones de estos métodos, es decir, integrarlos con el fin de superar sus limitaciones individuales. Esta lectura metodológica es útil para encuadrar al resto de los capítulos. Para finalizar, me gustaría referirme brevemente a los capítulos, teniendo en cuenta los aspectos hasta ahora referidos, las definiciones amplias, los postulados ontológicos y las estrategias metodológicas. Me referiré a ellos emulando los textos que se encuentran en la contratapa de los libros de cuentos, que evocan los planteamientos básicos de cada narración, con la idea de despertar la curiosidad en los futuros lectores de manera muy sintética. Comienzo. Bárbara Weinstein traza cruces entre una taxonomía que clasifica a los sectores profesionales y de empresarios medianos ligados a movimientos políticos que crearon discursos en los que se reconocía en su pasado y presente como una clase media paulista, blanca, políticamente activa, que se reclama moderna y transnacional, en contraste con otras regiones brasileñas en la primera mitad del siglo XX. George García Quesada identifica a profesionales, empleados públicos y privados a partir de una taxonomía.
pero muestra cómo la construcción de un discurso identitario no corresponde solo a estos sectores, sino también a otros grupos sociales como trabajadores, representantes del Estado, que disputan su contenido según las coyunturas y arreglos de poder cambiantes en la Costa Rica de 1890 a 1950. Sara Luna combina la identificación de un hábitos con evidencias de discursos que muestran la conformación de un tropo discursivo en torno a la decencia de las clases medias de la Ciudad de México a mediados del siglo XX. Se trata de prácticas y discursos productores de jerarquías sociales entre los sectores medios y los sectores populares. Susie Porter mezcla un análisis de discursos emanados de la prensa decimonónica de la Ciudad de México que discuten las prácticas de distinción de las clases medias y sus mujeres. Es decir, se refieren a un hábitus, pero lo utilizan para hacer interpretaciones del pasado, criticar a los gobernantes y para legitimar políticas de corte liberal. Mara Viveros Vigoya, a través del análisis de historias de vida, muestra cómo la interseccionalidad es útil para el estudio de la movilidad social ascendente en el devenir generacional diferenciado de hombres y mujeres negros del norte de Colombia, profesionalizados en el magisterio, que migraron hacia las grandes ciudades colombianas y se insertaron en la vida profesional, política y de los movimientos identitarios del siglo XX y XXI. Graciela Queirolo nos muestra un caso en el que se produce una distancia entre una taxonomía y la autoidentificación. Un sector social de la Argentina que clasifica como los empleados de comercio, ligados a la capacitación técnica, al trabajo no manual y a prácticas de distinción, pero que en sus discursos y en la política estatal se enuncian como trabajadores. Graciela León Matamoros reflexiona en torno al amor, al cortejo y el estatus y al consumo asociados a relaciones amorosas en el México de la vuelta del siglo XIX y el XX, que cruza el reconocimiento de prácticas amorosas clase medieras, diferenciadas según el género, que forman parte de un hábitus y una identidad con evidencias de autorreconocimiento en la prensa. Enrique Garín nos muestra cómo los versos de un producto cultural popular urbano como el tango moldearon la subjetividad de hombres de clase media al abordar temas como el amor, la vida urbana, la nostalgia y las relaciones desiguales entre los géneros y las clases. Mario Barbosa Cruz analiza a los empleados públicos de la Ciudad de México a principios del siglo XX, utilizando una taxonomía estructural en la que rastrea cómo la expansión del aparato burocrático creó un mundo laboral en el que sus miembros se debatían entre prácticas de distinción, la precariedad laboral y estrategias de autopreservación con actos como el nepotismo, corrupción o intercambio de favores. Cristina Sánchez Parra utiliza una taxonomía para delimitar un campo laboral específico dentro de la estructura del comercio de la Ciudad de México de principios del siglo XX. Perfila un conjunto de trabajadores del comercio de origen europeo que reprodujeron relaciones laborales y un hábitos específico con trayectorias de migración, capacitación, anhelos de ascenso y vínculos de cohesión. Con un análisis centrado en las políticas y las identidades del México cardenista, Sebastián Rivera Mir analiza las disputas por el significado de la clase media entre discursos de entidades oficiales, tanto sindicalistas como gubernamentales, y de oposición, como la Confederación de la Clase Media, que enunció discursos nacionalistas, anticomunistas, y al mismo tiempo se identificó con tendencias transnacionales conservadoras. Valeria Coronel explica el movimiento político de los liberales ecuatorianos y sus pronunciamientos discursivos entre fines del siglo XIX y principios del XX. Muestra cómo la Revolución Juliana produjo el rechazo de la élite oligárquica y la generación de nuevos espacios institucionales de un Estado en formación, en los que la clase media, encarnada por liberales y militares, se introdujo y promovió las demandas por derechos de los sectores populares. Celso Villegas muestra cómo las narraciones en torno a la clase media dotan de sentidos a las taxonomías y hábitos que señalan la existencia de sectores medios en el Ecuador del siglo XX. La formación de nuevos discursos se relaciona con reacomodos políticos y económicos que refundan la alianza u oposición de la clase media con el Estado, las élites y las clases populares. Ricardo López Pedreros utiliza testimonios orales para mostrar cómo profesionistas y empleados públicos rememoraron sus experiencias políticas en los movimientos radicales colombianos del siglo XX y en los años de la Guerra Fría global. Demuestra las tensiones y contradicciones de clase y género entre una identidad de clase media pequeño burguesa autopercibida y una demanda autoimpuesta de proletarización para participar en movimientos armados radicales de izquierda. Claudia Stern destaca cómo en la turbulenta década de los 70, hombres jóvenes chilenos, socializados en las escuelas públicas y en organizaciones políticas moderadas, se radicalizaron, ejercieron una ciudadanía agencial
y se tornaron en agentes de cambio que beneficiaron a sectores populares, pero siempre insertos en un cierto perfil masculino, profesional, ciudadano, que reproducía un hábitus clase media. Sergio Vysotsky observa los usos del concepto de clase media en discursos ligados a movimientos políticos progresistas y conservadores en la Argentina post-corralito. Se distingue un discurso conservador nostálgico e idealizador de un pasado clase mediero con raíces europeas, individualista y una cultura del esfuerzo y trabajo que quiere ser restaurado. En contraposición, los discursos progresistas fueron ambiguos en sus referencias y simpatías a la clase media. Moisés Cooper utiliza una taxonomía para identificar a grupos populares que, beneficiados de las políticas progresistas y redistributivas del Partido de los Trabajadores en el Brasil del siglo XXI, experimentaron la transformación de su hábitus popular. Se explora la autoidentificación como clase media recién llegada a través de testimonios obtenidos en entrevistas y etnografías que recuperan la dimensión afectiva, emocional y material. Claudia Zamorano Villarreal combina una taxonomía de estratificación socioeconómica y residencial con la que clasifica 3 generaciones de una familia, que se reconocen como clase mediera. Las generaciones desplegaron estrategias de ascenso social relacionadas con educación universitaria, profesionalización, acceso a programas públicos y privados para el financiamiento de vivienda, redes familiares y el aprovechamiento de los cambios en los roles de género con resultados divergentes en la escala social. Asuncan Dina Polomer analiza la no correspondencia en el Chile actual entre una autopercepción de la mayoría de los chilenos como clase media, en contraste con una taxonomía que, en términos de ingreso y recursos materiales, indican que están más cerca de los pobres que de una posición intermedia. Por ello, la autora adopta el término de travestismo de clase, que apuesta por la distinción propia de algo que no se posee, y del que realiza una genealogía en los tiempos coloniales. Terioska Gámez distingue a una clase gerencial privilegiada que labora en empresas transnacionales en el México neoliberal. Dentro de este campo altamente exclusivo, el autor muestra cómo la performance, entendida como prácticas, atuendos, discursos y experiencias cara a cara, ofrece una vía altamente efectiva para acceder a la cúspide corporativa. Por último, Miriam Chaco muestra cómo se articulan las tensiones de clase, raza y género en la trayectoria social ascendente de 2 mujeres indígenas bolivianas y sus familias. Una trayectoria producida antes de los gobiernos del MAS denota configuraciones subjetivas conservadoras, mientras que la mujer que ascendió durante los gobiernos del MAS y sus políticas redistributivas y antirracistas muestra posturas más progresistas. Para terminar, como estas breves descripciones sugieren, la actualidad de este libro es evidente para repensar la historia social y política de América Latina. Las clases medias no actúan según esquemas preestablecidos que las posicionan irremediablemente en una zona u otra del espectro político, sino que se adecuan a cada coyuntura según sus arreglos de clase, género, etnicidad, pertenencia regional y hasta generación, como hemos constatado en el reciente episodio electoral en Argentina, en donde se produjo una divergencia política generacional entre las clases medias beneficiadas por las políticas peronistas. Mientras que los padres y madres preferían votar por Sergio Massa, sus hijos e hijas jóvenes votaron por el presidente electo de Argentina, Javier Milei, y ni los padres y madres entendían a los hijos y los hijos entendían a los padres y madres. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Marcos Cueva Perú, yo le estoy cambiando el apellido a todo el mundo el día de hoy, y a Diego Franco por las presentaciones. Sí, les agradecemos muchísimo porque a veces no es fácil, es un libro con una cantidad de casos, de temporalidades, de miradas diferentes en torno al problema, que a veces no es fácil hacer un comentario en breves minutos. Entonces sí, es un doble agradecimiento. Fue nos pasamos, creo que con los foros, con los pobres comentaristas. Pues, sin más, vamos a comentar algo brevemente cada uno de los coordinadores de esta obra. Pues vamos a comenzar con Ricardo López Pedreros, que es profesor e investigador de la Western Washington University y es autor, solamente vamos a mencionar el libro más reciente, que es La clase invisible, género, clase medias y democracia en Bogotá,
editado por Crítica y la Universidad del Rosario en 2022. Ricardo, pues, adelante. Muchas gracias y de nuevo reiterar las gracias por los comentarios y por la asistencia. Quiero ser muy breve, creo que los comentarios entre ellos y lo que hacemos en el libro pues invitas a una discusión, y que creo que es lo que buscamos en el libro, crear una discusión sobre las clases medias en América Latina. Quizás 3 puntos quiero hacer. El primero, que pensamos que, digamos, el estudio de las clases medias es un tema nuevo, no lo es. Es un tema que ya lleva bastante tiempo, y el trabajo que se hace, el trabajo histórico que se hace en estos 2 tomos lo demuestra. Pero una de las cosas que ha hecho ese trabajo historiográfico es crear, siguiendo alguna terminología que se utilizó hoy aquí, el mito de la no existencia de las clases medias en América Latina. Entonces existe una dificultad, a veces, ¿cómo ponerla? Una frustración más bien al estudiar las clases medias, porque uno entra a veces a limitarse como investigador a demostrar la existencia de las clases medias. Una de las cosas que yo creo que logramos con este trabajo es por lo menos invitar a pensar el marco conceptual a través del cual decimos que no existen unas clases medias. Y ese marco conceptual tiene elementos regionales, tiene elementos raciales, tiene elementos de clase. Cuando se nos dice la no existencia, uno tiene que preguntarse, bueno, entonces si uno sabe que no existe, uno tiene que tener alguna definición de lo que existe. O sea, no puede haber otra cosa en términos de la lógica del argumento. Y cuando uno empieza a hacer eso, uno puede historiar una genealogía que ha hecho unas comparaciones mundiales para jerarquizar sobre todo una noción de democracia en el siglo XX, para decir, si existe una clase media, existe democracia; si existe clase media, existe un nacionalismo verdadero; si existe clase media, existe armonía social; si existe clase media, existe mestizaje, existe una armonía racial. Entonces, unas generalizaciones. Entonces, creo que una de las cosas que sí logramos con el texto es, mirando el caso de América Latina de manera heterogénea y abigarrada, y aquí evoco a Zabaleta Mercado, abigarrada en el sentido que se pueden cruzar varias cosas. Una de las ventajas de estudiar las clases medias es que uno puede tener en una subjetividad, en una identidad y en una realidad estructural el ser explotado y el ser el explotador, simultáneamente, históricamente hablando. Creo que eso es lo que nos invita a pensar las clases medias, porque en última, y este es mi segundo comentario, lo que buscamos con el libro es entender la formación de la multiplicidad de los clasismos en las sociedades latinoamericanas, entender la multiplicidad de las formas de dominación en las sociedades latinoamericanas, porque el mito de la clase media es el que le invita a uno a pensar, si existe la clase media, desaparece la forma de dominación; si existe la clase media, desaparece entonces las formas de clasismo. Y lo que invita el libro en su conjunto, con toda esa heterogeneidad, es precisamente cómo la formación de las clases medias son formas de clasismo, jerarquización, racialización, etc. Entonces es una forma de repensar las historias de la América Latina para tener unos nuevos marcos de conceptualización sobre formas de dominación, discriminación y exclusión. Y el tercer comentario, y con esto termino, es yo quiero reivindicar el trabajo colectivo. La materialidad de la producción de un libro es material. Es decir, aquí estamos haciendo una cosa material y quiero reivindicar el trabajo colectivo. No es fácil. Creo que mis coeditores coincidirían conmigo que no hubo momentos, digamos, difíciles, porque el trabajo colectivo requiere un compromiso y quiero reivindicarlo. Quiero agradecerle públicamente a mis coeditores por el trabajo que hemos logrado, tanto desde la primera idea que surgió hace mucho tiempo hasta ahora con la publicación de los libros en inglés y en español. Un agradecimiento público y una reivindicación al trabajo colectivo para la producción del conocimiento. Gracias. Bueno, ahora le doy la palabra a Claudia Stern, que es investigadora en la Universidad Ca' Foscari de Venecia en este momento, y su libro más reciente es Entre el cielo y el suelo, las identidades elásticas de las clases medias en Santiago de Chile, 1932-1962. Este libro recibió el premio de AILASA en 2022 a la mejor monografía. Claudia. Gracias.
primero agradecer a todas y todos los que nos están acompañando hoy día. En la culminación, digamos, de este proyecto que iniciamos el 2018, bueno, también un poco, voy a ser muy breve, solamente decir que sí, que este es el resultado de un trabajo colectivo, un arduo trabajo colectivo. Sí. Que en realidad yo creo que el gran valor que tiene es reivindicar a las clases medias como objeto de estudio. Desapegarnos de esta variable explicativa que era utilizada en las interpretaciones eurocentristas y norimperialistas cuando se hablaba de América Latina. Y precisamente yo creo que este trabajo también colectivo encaja con los cambios que hubo en el campo de estudios en las últimas 3 décadas, y de alguna forma también, y esto lo reitero, aun cuando un volumen de estas características presente trabajos de todos los niveles, hay ciertas investigaciones más acabadas que llevan el campo de estudios de las clases medias un paso más allá. Y creo también que en lo que estamos al debe, que también hay que decirlo, es en seguir pensando en cómo las temporalidades, las particularidades y las comunalidades entre las distintas realidades de América Latina al pensar nuestras clases medias pueden contribuir a investigaciones comparativas que permitan seguir interpretando las historias nacionales a través de este objeto de estudio y a la vez empezar a desarrollar investigaciones que sean comparativas entre las distintas clases sociales, dejando el ninguneo de lado, que por supuesto las clases medias somos las más ninguneadas cuando se habla en términos comparativos entre las diferentes clases sociales, ¿no? Porque al parecer, por supuesto, las clases populares tienen una legitimación que está fuera de discusión, y tal vez eso también se deba a que no sean pensadas como objeto de estudio. Entonces acá la invitación es a reivindicar la clase social como objeto de estudio y además también acentuar el valor de las clases sociales en general desde esas perspectivas. Y también yo creo que resulta necesario seguir enfatizando y profundizando en los enfoques interseccionales, en otros temas que todavía estamos al debe con las clases medias en general, y seguir desarrollando un esfuerzo por la definición de las clases, además de destacar el carácter relacional, mutable y plural que tiene este objeto de estudios en términos generales. No voy a extenderme más porque creo que la idea es que después de todos estos valiosos comentarios, y nuevamente les agradecemos que hayan aceptado la invitación, la idea es que lean la obra y se la traspasen a sus compañeros y a sus compañeras y que la obra circule en realidad. Muchas gracias de vuelta a todos por acompañarnos y a todas también. Y también me gustaría agradecer a Mario, a Luis, bueno, y también a todos los que estuvieron involucrados en este proyecto desde que era una idea, y a la Universidad del Rosario y a la UAM Coajimalpa. Sí, pues yo también diría algo muy breve para terminar. Además de lo dicho ya por Ricardo en torno al trabajo colectivo, es un trabajo colectivo que tuvo un reto tanto en la coordinación como en este conocimiento de lo que puede ocurrir en un continente tan diverso como América Latina. Compartimos muchas cosas, compartimos realidades, compartimos un idioma, a veces no compartimos otras
regionalismos, otras formas de trabajo, otras formas de ver las clases medias, y creo que también fue un aprendizaje en ese sentido, en aprender entre un grupo de investigadoras e investigadores a reconocernos, a ver cómo trabajamos, no solamente desde la historia, sino también la antropología, la sociología. Es muy importante también ese punto de vista que enriqueció a la obra, sin duda alguna, en este evento que mencionaba Diego Franco, que se hizo hace unos años, y sobre la base de ese evento se construyó este libro. Por supuesto, se invitaron a otras personas que no participaron en ese evento, que no pudieron participar y que dieron cuenta también de otros casos desde perspectivas múltiples, ¿no? La idea era esa, la idea era explorar el tema incluso desde el siglo XIX. En el siglo XIX en México aparece el término clases medias, claro, con otra significación, no es la significación del siglo XX, no es la significación más utilizada, pero un caso que llamaba la atención profunda de las personas investigadoras sobre el tema, y que pues se logró comenzar a plasmar ahí. Ahí tenemos otro proyecto en Cocinando sobre un libro de clases medias en México, hacer una panorámica desde el siglo XIX al XX y viendo un poco esta perspectiva más periódica que hemos seguido trabajando. Y yo quisiera agradecer a un grupo que se constituyó hace unos años, desde el 2015, con algunas personas que están acá, y que comenzamos a trabajar sobre un tema que no tiene tanta producción en México como en otros lugares, y que hemos tratado de abrir camino en el conocimiento sobre ese tema a partir de estos trabajos iniciales, y por supuesto en diálogo con otras personas que han escrito y que tienen el interés de escribir sobre el tema. Y yo quisiera también finalizar agradeciendo la presencia de 3 de las autoras. Hay otras personas que no pudieron estar el día de hoy, de las autores y autores en México por otros compromisos, porque estaban fuera del país, porque estaban cumpliendo otros compromisos, pero acá está Cristina Sánchez, está María Graciela León y está Claudia Zamorano allá atrás, a quienes les agradecemos mucho por estar el día de hoy. No pudieron estar Sebastián Rivera, que está en Argentina en este momento en un congreso, y tampoco está el día de hoy Sara Launa, que a esta misma hora está de presentadora de un libro en el Colegio de México, ni Teriosca Gámez, que tampoco pudo venir el día de hoy. Los investigadores de fuera, nuestros colegas argentinos, a quienes queremos saludarlos el día de hoy, quienes están muy compungidos, además compungidas por lo ocurrido el fin de semana, y que con quienes estamos estamos con ellas y con ellos, y que nos saludaron, nos mandaron muchos saludos a todas las personas que vinieran el día de hoy acá, así como los otros colegas de Brasil, de Costa Rica, de Chile, de Colombia, de Ecuador, no sé, me estoy olvidando, Brasil, por supuesto, las colegas de Estados Unidos también, Bárbara, Susi y David también, que estuvieron muy pendientes de esto. Y por supuesto agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, a Luis Hernández, que nos ayudó con esta edición de este libro en español, a la Universidad de Rosario y sobre todo a Juan Felipe Córdoba, quien fue un entusiasta también en torno a la posibilidad de traducir muy rápido este libro. No queríamos que pasaran años y que se publicara dentro de 10 años en español, sino que queríamos una publicación muy rápida después de la edición en inglés inicial. Y lo logramos en un año, con una carrera meteórica, pero lo logramos, maratónica. Lo logramos y estamos el día de hoy pues muy, muy contentos y contentas de cerrar este proyecto, y bueno, nos iremos a Guadalajara a otra presentación y se acabó el proyecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a las personas que vinieron el día de hoy, amigas, amigos, amigas que están aquí presentes con nosotras y nosotros, y es un gusto que podamos celebrar este libro
y este proyecto, y ojalá que vengan muchas investigaciones que exploren, que sigan explorando aspectos no contenidos acá o que se sugieren a partir de los artículos que están publicados. Hay muchas sugerencias de temas que aparecen en los distintos artículos y creo que eso es lo importante, es que se siga generando una producción, una discusión en torno al tema, a este tema que nos convoca desde las diferentes disciplinas. Pues muchísimas gracias, buenas noches y pues nos veremos pronto. Gracias.